Buenas tardes, profesores, mi nombre es Martín Ramelo y junto con mis compañeros de Terna Pedagógica vamos a hablar sobre los instrumentos más destacados, sus características y otros aspectos importantes de la música. ¿Sí? Em, Está claro que la cultura occidental ha tenido una gran influencia de la cultura griega en todas sus manifestaciones artísticas. La escritura, la literatura, la arquitectura, etcétera. Pero en relación a la música, que es lo que nos compete, se ha escrito mucho durante estos últimos 20 y pico de siglos y el tiempo es muy acotado, así que vamos a tratar de hablar en esta parte oral sobre los aspectos más importantes que marcaron las bases y las influencias de la música occidental. O sea, la parte de los instrumentos está detallada en la parte escrita. Bueno, teniendo en cuenta esta perspectiva, nosotros como cultura hemos recibido de los griegos dos legados muy importantes, ¿sí? Primero es que la música tiene un sustrato teórico, ¿sí? Como todas las ciencias y las disciplinas de la antigüedad. El griego no concebía la música sin un aparato teórico que amparase el crecimiento y el desarrollo de la misma, ¿sí? Y en segundo lugar, pero no menos importante, es que la música como ciencia encierra y concibe al sonar, podríamos decir, cualidades morales capaces de alterar el comportamiento del oyente. Otro punto importante es que para los griegos la música es capaz de imitar las pasiones de los hombres. Por esta razón crearon los modos, desarrollaron los modos para, para dichas pasiones, ¿no? Por ejemplo, el mixolidio, que es capaz de entristecer, el frigio, que puede dar alegría, o incluso el dorio, que tiene la capacidad ellos decían que tenía la capacidad de amansar las bestias. Podemos recordar en este caso a Orfeo, que mediante la música de su lira hace dormir al perro guardián de las puertas del infierno para poder recuperar a su amada muerta. Bueno, si tenemos en cuenta estos aspectos que nombramos al principio, ¿sí? Más todas las peculiaridades del mundo griego, y llamamos peculiaridades a la mitología, a la filosofía, a la astronomía, la poesía, la tragedia, ¿sí? Nos da una visión general de lo que ellos hicieron por la música, ¿sí? Porque si tomamos por un lado la teoría musical y le agregamos el ethos, esa carga moral, más todo el pensamiento mitológico y literario, nos da como resultado el regalo que marca el futuro de la música en Occidente. Bueno, si hablamos de teoría musical, hay aspectos importantes a tratar sobre la cultura, sobre la música en la cultura griega, ¿sí? No es casualidad que musiqué sea el fonema griego para música, aunque para los griegos el término música, musiqué, era mucho más amplio de lo que es para nosotros hoy. Tampoco casualidad que melos sea la raíz etimológica de melodía. También hubieron otras civilizaciones que influenciaron mucho a la cultura y a la música occidental, pero en cada una de estas civilizaciones la música tenía un propósito de ser diferente, ¿sí? Pero para englobar ese propósito de ser de la música, podríamos decir que era un elemento acompañante de eventos importantes. Ceremonias, casamientos, funerales, la música estaba muy presente en todas las actividades de la cultura, ¿sí? Pero básicamente los eventos más importantes donde encontramos la música eran en alabanzas para conexión y comunicación con los dioses. También se encontraba la música ligada a la poesía, a la danza, a las batallas, a los Juegos Olímpicos. Incluso tenía facultades mágicas. Se podía curar a los enfermos, se la podía utilizar para trasladarse hacia otros planos astrales.
Si hablamos de transcripción de la música griega, hay muy poco de donde buscar. Cualquier reconstrucción es una mera aproximación a la música. Gracias a los modos, las escalas y los textos podemos decir que la música griega era vocal, era monódica. Los instrumentos surgen como un acompañamiento al canto, y en la parte instrumental lo que hacían eran básicamente imitar la voz. La notación era alfabética, con el alfabeto griego encima de las palabras se iban poniendo las notas de las escalas. Los ritmos estaban puestos en los pies métricos y también se utilizaban signos para expresar valores cortos y largos en la música. Bueno, el sistema musical de los griegos estaba, como ya dijimos, basado en los modos que nacen de las 4 cuerdas de la lira. Las 4 cuerdas de la lira generaban este tetracorde, que si ponemos 2 seguidos, 2 continuos, hace como una escala descendente de 8 notas. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XV, nos encontramos con la Edad Media, ¿sí? Que es la edad más extensa que encontramos. Cabe destacar que durante esta época mucha música se encontró invisibilizada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Gracias a la supremacía de la cultura eurocentrista y por el poder de la iglesia. La música escrita que encontramos en la época medieval prácticamente está ligada a la iglesia, a las instituciones eclesiásticas y a los monasterios. En menos medida encontramos también música profana, pero está reflejada de una forma más marginal. Las prácticas cristianas de la época y la música están marcadas por las tradiciones judías. Y a todo esto se le agrega la influencia griego-romana, tanto de sus teorías como de sus filosofías, y eso hace que nos encontremos con 3 tipos de repertorios diferentes en la época. Primeramente nos encontramos con la monodia religiosa, que popularmente se denomina canto gregoriano, que es una monodia estrictamente vocal, tiene un ritmo libre, se escribía en latín y era una sola voz. La monodia profana, que también es monódica vocal, se la adjudica a los trovadores, que vienen de un ambiente más aristocrático. Se escribía en lengua vernácula y venía con temáticas más amorosas o más terrenales, y que también venía con acompañamiento de instrumentos. Los instrumentos en las iglesias estaban prohibidos. Y la tercera es la polifonía, que viene un poco más adelante en el tiempo, que ya son donde se juntan varias voces. Esa es una evolución de los 2 repertorios anteriores, ¿sí? Primero en lo religioso y después en lo popular. Las condiciones de vida de la época y el monopolio de la iglesia es básicamente la explicación de por qué los escritos de música o sobre música eran prácticamente inexistentes, por lo menos en los primeros siglos de la Edad Media, ¿sí? Y los escritos que existían eran exclusivamente religiosos, por lo menos hasta el siglo XI. La función de la música esencialmente era la alabanza divina, y la función de los instrumentos era acompañar las historias que se contaban. En la música, en la monodia religiosa, el único instrumento permitido en las iglesias y en los monasterios era el órgano, y en la profana, en la popular, ya se utilizaban laúdes, sonajas, panderetas, pero sobre todo instrumentos que eran muy versátiles y fáciles de transportar por los juglares y los trovadores, que los juglares, aparte de hacer música, también hacían actos circenses y otras cosas para divertir al pueblo. En esta época se desarrolló y se perfeccionó la notación musical gracias a Guido de Arezzo, monje
claro está, que desarrolló nuevas técnicas de enseñanza, más o menos entre el 1040 y el 1050. Este, propuso un sistema de notación que facilitó la enseñanza de la música. ¿Sí? Que para dar nombre a las notas musicales se utilizó las primeras sílabas de cada verso del himno de Juan Bautista. Bien, esta es la reseña del trabajo práctico de historia de la música y que realizamos junto a mis compañeros Martín y Gabriela. Eh, y a mí en este caso, bueno, me tocó la época del Renacimiento y que bueno, me pareció una época que si bien resuena y uno tiene una cierta noción o tiene una imagen hecha de lo que fue esta época, eh, nada, cuando uno se sumerge a investigar, recae en que es muy interesante y es muy amplio todo lo que fue sucediendo en esta época, más o menos desde 1400 a 1600, y no solamente en cuestiones artísticas, sino lo que me cayó la ficha o me llamó mucho la atención es todo lo que sucedió a nivel histórico, sea la invención de lo que fue la imprenta, bueno, con esto obviamente un, un- una agilización del conocimiento, digamos, una expansión de lo que fue el conocimiento y el saber, ¿no? Que pudo llegar a muchísima gente a nivel masivo. Y bueno, esto obviamente que cambió la estructura de la mente de las personas y hizo que el conocimiento esté más al alcance de todos, o por lo menos en un principio en Europa. Eh, Particularmente lo que más me llamó la atención de lo que fue el Renacimiento es esta concepción de volver, eh, de volver al humanismo, eh, más como con una visión, digamos, eh, greco-romana de la antigua Grecia, donde, donde el hombre volvió a estar como en un lugar importante, ¿no? Dejó de estar eh, la iglesia, el teocentrismo, ¿no? Que fue muy propio de la Edad Media. Eh, Nada, se salió un poco de esto con el Renacimiento, fue como un renacer en cuanto a volver a valorar eh, al humano, ¿no? Al ser humano como tal, eh, y como un ser creador también central de, de todo tipo de cosas, ¿no? De arte, de arquitectura. Bueno, tampoco es casualidad que en este momento del Renacimiento, eh, según lo que estuve investigando, se vuelve un poco a la arquitectura de lo que fue la antigua Grecia, ¿no? Como esas fachadas. Eh, bueno, surgen también como tipos como Da Vinci, que fueron multifacéticos y que no se limitaban a ninguna cuestión, sino que podían
justamente eso, ser multifacéticos y abarcar eh, todas las ramas. Bueno, también en el aspecto musical, lo que fue el Renacimiento, me, si bien no es lo que más me gusta, que haya tenido un vínculo tan fuerte, la música, ¿no? Siguió como un vínculo muy fuerte con lo que fue la iglesia. Es muy interesante también lo que fue pasando a nivel polifónico, cómo evolucionó también la polifonía eh, en este momento de la historia. Que bueno, también obviamente estaban estos dos tipos de, de estilos. Y bueno, por un lado teníamos la homofonía, que eran, por ejemplo, cuatro voces cantando lo mismo al mismo ritmo, casi como al unísono, se podría decir. Y bueno, por el otro lado estaba la polifonía, que esto sí es lo que más vi que resaltan en los textos, por lo menos que tenemos en la bibliografía y en la música también que estuve escuchando. Que se escucha esta independencia, digamos, por ejemplo, de las cuatro voces en esta polifonía, y se escuchan esta independencia de cada una de las voces y el protagonismo que tienen cada una de las mismas. O sea, no es que pierde protagonismo ninguna de las voces. Eh, Nada, ese aspecto me pareció central, el tema de la polifonía, obviamente muy ligado, como decíamos, a la religión, a la iglesia, ¿no? Pero, pero no deja, por lo menos para mí, de ser interesante y, y nada, un momento histórico de la música muy rico. Después, en cuanto a lo que fue nuestro foco, digamos, de, de investigación, que fueron los instrumentos de la edad, perdón, del Renacimiento, eh, la verdad que me sorprendí muchísimo en cuanto a la cantidad que ya había en la época. No relacionaba que con la tecnología, digamos, que había, eh, no relacionaba tanta cantidad de instrumentos para la época. En mi caso, los que más me gustaron, bueno, por un lado, el laúd de cuerdas me parece increíble, es un instrumento que lo escucho y automáticamente me traslada a, a esa época, digamos, a las pinturas o todo tipo no sé, la arquitectura, todo el arte que se ve de esa época. eh, a mí me pasa que escucho el laúd y también el clavicordio me parece muy o sea, me imagino eh, la, todo lo que fue el arte de esa época. Y si me decís cuál es el sonido para vos del Renacimiento, es el clavicordio. Lo pongo también en los primeros puestos porque me parecen muy representativos de la época y, y me parecen instrumentos muy lindos, la verdad.
¿Qué más decir? Me pareció muy interesante todo lo que fue sucediendo, cómo lo bisagra que fue esta época, ¿no? Para pasar de lo que fue la Edad Media a la edad moderna, digamos, del hombre, de la humanidad. Eso fue lo que más me representa el Renacimiento, ¿no? Como un momento bisagra de la humanidad y un salto muy grande de la misma. El barroco es un periodo cultural que se dio entre los años 1600 y 1750. Fue un periodo de cambios políticos, religiosos, sociales, económicos, entre otros, pero se destacó más que nada por su movimiento artístico. El arte estaba caracterizado por tener un enfoque anticlásico, por ser extravagante y tener una estética recargada. El barroco nace en Roma, pero se expandió por toda Europa. En lo que respecta a la música, trayendo lo que se venía haciendo desde la era medieval y la renacentista, lo que se le daba mucha importancia a la voz. Se hacían líneas vocales polifónicas y se dejaba de lado los instrumentos como si fueran algo menor, solamente para doblar esas líneas polifónicas vocales. Lo que hacen en el barroco es darle un cambio totalmente rotundo, porque se da un enfoque instrumental. También se corta con el paradigma de las polifonías. ¿Cómo se hace esto? Una de las influencias que trae el barroco es el bajo continuo. El bajo continuo lo tocaban algunos instrumentos, es una monodía que acompañaba a otro instrumento melódico que tomaba el papel de protagonista y de solista. Otra de las influencias que trajo el barroco fue la ópera. La ópera es una forma musical narrativa que es una representación escénica de un texto, de un drama cantado entre personajes. Es decir, tenía que tener un acompañamiento musical. La ópera la crea un grupo de intelectuales y músicos que se hacían llamar Camerata Florentina y nace con la queja que tenían estos músicos hacia la música del Renacimiento. Ellos lo que decían es que tanta polifonía generaba confusión, destrozaba la poesía y no ayudaba a la sociedad. Entonces lo que hacen es traer las ideas de la tragedia musical de la Grecia antigua, donde todo es una línea simple, donde no hay polifonías, sino un acompañamiento a esa melodía, y crean la ópera. Entonces acá yo entro en una contradicción, porque por un lado están las artes del barroco, que vienen del Renacimiento y evolucionan después del Renacimiento con las mismas ideas, o sea, se da un aspecto más extravagante, ya sea en las pinturas, en la joyería, en la arquitectura. El barroco en sí es un movimiento anticlásico, pero en lo que respecta a la música, se vuelve al clasicismo, o por lo menos a la idea. Bueno, entonces esta creación de la ópera trae también la facilidad de crear la orquesta, es decir, una agrupación instrumental. Si bien las agrupaciones instrumentales datan desde el clasicismo, es en el barroco donde nace como tal, como la orquesta. Esta está compuesta por distintos instrumentos, ya sean de viento, percusión, cuerdas, teclados, que ejecutan una composición equilibrada entre todos. Acá es donde se dan instrumentos que hacen el bajo continuo, como la clave y el laúd, e instrumentos que hacen el papel de solista, como el violín o la flauta. Algunos de los instrumentos más característicos de la época son, por un lado, los de teclado, como el órgano, que es un instrumento de tecla, que al presionar genera un aire que pasa por tubos de distintos tamaños y grosores que sacan distintas notas. También está la clave, que es un instrumento que al tocar las teclas hacen que un marcillo percuta las cuerdas que están en la caja de la clave, y también está el clavicordio. La diferencia entre la clave y el clavicordio es la caja. La clave tiene una caja para atrás y el clavicordio una rectangular. Estos dos instrumentos en un momento se quedaron obsoletos porque no tenían la capacidad de generar matices o de hacer potencias en sus notas, de generar distintas potencias en sus notas.
Por eso cuando aparece el pianoforte, que sí tiene esa capacidad, se descarta el uso de los otros dos. Después están los instrumentos de cuerda pulsada. Uno de los más característicos es el laúd. Como era un instrumento un poco limitado, se construían de distintos tamaños, con más cuerdas, iban variándoles. Después está la prima del laúd, que es la tiorba, que tiene un traste mucho más largo, que puede llegar hasta los 130 centímetros. Y después están las familias de los instrumentos de cuerda frotada o de arco. Es decir, que para hacer sonar estos instrumentos había que frotar un arco contra las cuerdas. El primero para mencionar es el violín, que es el instrumento de cuerda más pequeño, con el registro más agudo. Después también están las violas. En las violas había de distintos tipos y tamaños. En lo que es la composición del instrumento, tanto violín y viola son muy similares. Lo que varía es el tamaño y los registros de las notas que pueden tocar, los distintos timbres. Algunas de las violas más características estaba la viola de amor, que tenía 14 cuerdas, pero solamente se tocaban 7. Las otras 7 estaban ahí para hacer un efecto de resonancia, no se tocaban directamente. Y después está la tan característica viola de gamba es pierna en italiano, que se tocaba como el violonchelo entre las piernas agarrada, así, pero no tenía el pico del soporte para apoyar en el piso. Por último estaban los instrumentos de viento. Destaco el dulcín, el fagot, el oboe, pero más que nada la flauta dulce, que de esta hay un montón de representaciones en las esculturas, barrocas, esculturas, en literatura. Se ve que era muy popular. La flauta es un tubo de madera en el cual se sopla, y para generar las distintas notas hay que tapar los orificios que contiene el tubo. Tiene 7 adelante y 1 en la parte trasera.